A continuación, agradecemos a nuestro auspiciador platino, Guayar y Bomborries Abogados, un estudio jurídico boliviano constituido en 1964 con oficinas en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Presta asesoramiento jurídico integral a prestigiosas empresas nacionales e internacionales, públicas y privadas, organismos internacionales y en general a la sociedad civil boliviana. Su experiencia y exitosa trayectoria ha permitido consolidarse como líder entre los bufetes de abogados más importantes y prestigiosos del país. Gracias por su compromiso en el desarrollo del arbitraje en la región. A continuación, iniciaremos con el panel 2. Para ello, invitamos a la doctora Cintia Villarroel Alarcón. La doctora Villarroel será la moderadora del panel 2, Arbitraje Comercial con Partes Estatales vis a vis el arbitraje de inversión. La doctora Villarroel es abogada graduada cum laude de la Universidad Panteón-Assas, Francia, con homologación de su título en Bolivia por la Universidad Mayor de San Andrés. Posee un máster en Derecho Internacional Económico cum laude por la Universidad Pantón-Sorbonne. Ha complementado su formación en Derecho Internacional Público en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en Arbitraje Comercial Internacional en la American University. Actualmente se desempeña como asociada senior en Guayar Bomborries Abogados SC. Bienvenida, doctora. Usted tiene la palabra. Perdona. La gente de mi panel solo pasa. Gracias, perdona. Bien. Asimismo, participarán en este panel en calidad de expositores los doctores Blanca Gómez de la Torre, por favor. Mario Mérida, por favor. Socio consultor jurídico en Clark Hill. Hola, ¿cómo estás? Y por último, invitamos, por favor, a Isabel Cristina López, socia Lóvil Panamá. Un fuerte voto de aplauso, por favor. Perdona. Ahora sí, doctora, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Tal vez así es más. Así. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera comenzar agradeciendo obviamente a la CIAC y al ICANN por la invitación y por la organización del evento. Y bueno, a todos ustedes por quedarse hasta este segundo panel, dado que ya tenemos la cena en pocas horas. Bueno, me corresponde moderar un panel con un tema de clara importancia práctica y es el de arbitraje comercial con partes estatales vis a vis del arbitraje de inversiones. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una breve presentación de las panelistas que me acompañan esta tarde. A mi izquierda tenemos a Blanca Gómez de la Torre, ella es socia de ESIJA en Ecuador, especializada en arbitraje de inversiones y arbitraje comercial y con experiencia en defensa de estados, incluyendo su paso por la Procuraduría General del Estado del Ecuador. Y bueno, a mi derecha tenemos a Isabel Cristina López, socia fundadora de Lóvil en Panamá, con amplia práctica en arbitraje nacional e internacional y en controversias complejas en sectores estratégicos, así como en representación de Estado. Muchas gracias a las dos por acompañarnos esta tarde. Bueno, cuando el Estado es parte en un arbitraje, cambian también mucho las cuestiones o las preguntas jurídicas que la controversia plantea. Ya no estamos solo ante una disputa entre dos partes que han decidido someter sus diferencias a un tribunal arbitral. Entra en juego una dimensión pública que nos obliga, de cierta forma, a examinar ciertas cuestiones con mayor cuidado, que dentro de un arbitraje entre partes privadas, pues o se presenta de manera más simple o simplemente no se presenta. Ahora bien, cuando pensamos a un arbitraje con una parte estatal o el Estado, nuestro primer reflejo es pensar a un arbitraje de inversión. Sin embargo, en muchos casos, la presencia estatal se da en un contexto distinto, en el que una entidad o una empresa estatal
en el desarrollo de actividades comerciales, pues celebra contratos con privados en los que incluye una cláusula arbitral. Las diferencias entre estos dos tipos de arbitraje, bueno, se proyectan en diferentes aspectos, entre los que podemos encontrar es la fuente del consentimiento, la naturaleza de la controversia, el alcance de las inmunidades, los remedios que son concebibles o hasta que realmente pueden hacerse efectivos. Y entonces en estos planos podemos ver de que a veces las diferencias son claras y en otros tal vez existen mayores puntos de encuentro, aunque con matices. Nuestro panel va a tratar de abordar ciertos de estos aspectos. Es una materia realmente muy densa, entonces tal vez no podamos abarcar todo, pero uno de los primeros puntos será evidentemente la cuestión del consentimiento, porque no es lo mismo encontrar, digamos, una cláusula, no es lo mismo un arbitraje que nace de una cláusula contractual que aquel arbitraje que nace de una oferta contenida en un tratado o una ley nacional de inversión, en el que finalmente se perfecciona cuando el inversor decide aceptar esa oferta. Ahora bien, otro punto que será abordado será la cuestión de la identidad de las partes estatales involucradas. Porque, por ejemplo, en el arbitraje comercial con partes estatales, normalmente a quien se encuentra como contraparte es una empresa estatal o una entidad descentralizada y en sí más raro es encontrar al Estado en un sentido estricto, ¿no? Mientras que en el arbitraje de inversión, pues el demandado en general o la contraparte estatal, pues es el Estado receptor, y entonces es por eso que es importante, digamos, también abordar esta cuestión. Ahora también el punto tal vez central en todo esto, sea el ámbito en el que nos encontremos, es la cuestión de quién queda realmente vinculado con el consentimiento al arbitraje y hasta dónde se puede extender dicho vínculo. Un tercer punto que será abordado por este panel será el de las inmunidades. Tal vez la inmunidad de jurisdicción tenemos un poco más claro de que cuando se acepte el arbitraje pues ya no debería presentar tanto problema, pero el problema viene después, una vez que queremos ejecutar esa decisión. Entonces, en la práctica nos muestra que todavía existe esta distancia, ¿no?, entre el acceso al arbitraje y el hacer efectivo ese laudo. Y bueno, finalmente, y si nos alcanza realmente el tiempo, pues abordaremos la cuestión de los remedios. Es cierto que en la práctica, tal vez cuando pensamos un remedio contra una parte estatal, rápidamente nos dirigimos a la cuestión de la indemnización pecuniaria, pero tal vez no deberíamos limitar, digamos, el debate a ese punto, ¿no? Y saber realmente qué tipo de remedios, digamos, o sea, podemos obtener y qué tipo de remedios son, bueno, jurídicamente y materialmente viables, ¿no? Y bueno, con esto paso rápidamente a las panelistas. Voy a comenzar contigo, Blanca. Y bueno, la primera pregunta que te voy a hacer está relacionada con la cuestión del consentimiento. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo varía el análisis del consentimiento estatal según tenga origen, como decíamos, en una cláusula contractual o en un tratado o una ley nacional de inversiones? ¿Y qué consecuencias prácticas genera esta diferencia? Ok, bueno, estamos hablando de dos tipos de arbitraje claramente diferenciados. El arbitraje de inversiones frente al arbitraje comercial en el que interviene el Estado por decisión propia, ¿no? El uno es como tú ya mencionaste, es una oferta de consentimiento que es de alguna manera recibido, un guante blanco que lo recibe el sector privado o el inversionista. Y lo que se tiene que probar en un arbitraje de inversiones es que a este inversionista le calza el guante, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo le calza el guante? En primer lugar, porque es un inversionista del país al cual se ofertó ese compromiso arbitral. Y en segundo lugar, porque efectivamente hizo una inversión. Es decir, tiene un criterio de que efectivamente esa persona, natural o jurídica, ha hecho una inversión. Cuando hablamos del arbitraje comercial, en cambio, no estamos hablando de calzar ese guante, estamos hablando de que simplemente el Estado y esa
persona natural o jurídica, han suscrito un contrato en el cual han incluido un convenio arbitral. Entonces, no tendrá que probar que tiene ciertas cualidades esta persona que quiere beneficiarse del convenio arbitral, sino simplemente que existe un contrato, que el contrato tiene un convenio arbitral válido. ¿Cuáles serían, de alguna manera, las diferencias que vamos a encontrar entre esta oferta y este consentimiento expreso en las consecuencias que vamos a tener en el arbitraje? La primera es la diferencia del derecho que se va a discutir. En arbitraje de inversiones vamos a discutir temas de derecho internacional público neto. Y cuando hablo de derecho internacional público neto, estamos hablando de un consentimiento de un Estado soberano, es decir, un consentimiento que se dio en función de la capacidad del Estado a someterse a arbitraje. ¿Y qué involucra? Involucra a todos los entes estatales, es decir, no puedes hablar de que tienes un arbitraje de inversiones en qué sé yo, una empresa estatal te perjudicó. No hay tal diferenciación. La diferenciación no existe siempre y cuando tú puedas probar que esa empresa forma parte de la lógica estatal. Es decir, algo que siempre te llamaba la atención es el hecho de pensar que una tenencia política, que es el grado más bajo en el Ecuador de decisión a nivel administrativo, puede comprometer al Estado a nivel internacional tanto como lo puede hacer el presidente de la República. Entonces, esta es la primera diferencia. Mientras que en el arbitraje comercial tú vas a tener la discusión realmente con quien suscribiste el convenio arbitral o el contrato. Qué sé yo, si el día de mañana tú tienes una disputa generada en un contrato con una empresa pública, tu discusión va a ser con esa empresa pública. Entiendo que más tarde vamos a hablar, más tarde digo en un ratito, vamos a hablar de si el Estado como tal va a poder integrarse a una discusión en un arbitraje comercial en donde esa empresa pública de alguna manera tiene una vinculación extensa con el Estado. Vamos a verlo más tarde. En segundo lugar, vamos a tener una discusión con mucho más énfasis en jurisdicción por parte de los entes estatales en el arbitraje de inversiones. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad lo que necesitas tú es desbaratar que te calce el guante. Entonces vas a tener una discusión sobre si este personaje privado tiene la calidad de inversionista, es inversor, el alcance del tratado va para ese tipo de situaciones. Y una de las más importantes y que se ha discutido mucho es la posibilidad de reconvenir o contrademandar. Obviamente, si estamos hablando de una oferta estatal que es apañada por un ente privado, la posibilidad de contrademandar por parte del Estado no existe, porque el privado no ha ofertado el arbitraje viene de una manera unilateral. Sin embargo, obviamente, en el arbitraje comercial sí vamos a tener la posibilidad de contrademandas y esto significa que el Estado va a poder discutir sus cosas. Siempre se discute por qué el Estado de alguna manera no tiene este derecho a contrademanda, por qué tienes en algunos conceptos como una especie de cancha desigual en arbitraje de inversiones y de alguna manera tiene una lógica. El sistema de inversiones viene a proteger las inversiones, no a proteger el Estado. Se parte de la lógica de que el Estado tiene su posibilidad de autodefenderse a través de sus propias instituciones, la función judicial, etcétera, etcétera. Todo esto se discute para discutir la validez o de alguna manera la confiabilidad del arbitraje de inversiones, que vamos viendo que entró en una especie de crisis y nuevamente está volviendo nuevamente a tener una fortaleza, lo cual siempre se dijo, el arbitraje de inversiones no está muriendo, se está reeditando. No sé si... Bueno, muchas gracias, Blanca,
por tu respuesta. Y bueno, muy interesante esto que subrayaba sobre la reconvención. Creo que es de hecho un punto que puede distinguir entre el arbitraje comercial con partes estatales y bueno, un arbitraje de inversiones. Y bueno, continuamos un poco con la cuestión, con este problema del consentimiento. Tal vez una pregunta más relacionada con el arbitraje comercial con partes estatales que con el arbitraje de inversión, pero tú ya nos dirás. Y bueno, es la siguiente. Cuando una entidad estatal invoca su derecho interno para cuestionar su capacidad o autorización para consentir al arbitraje, ¿hasta qué punto los tribunales han privilegiado la buena fe o la apariencia de consentimiento y cómo han reaccionado posteriormente las Cortes Nacionales a tal enfoque? Bueno, ahí sí es importante hacer una diferenciación entre arbitraje doméstico y arbitraje internacional, porque si estamos hablando de arbitraje internacional y me estoy refiriendo al comercial, no al de inversiones, vamos a tener una preponderancia del principio de buena fe y actos propios, es decir, si el Estado intervino dando su consentimiento, llamemos Estado también a las entidades públicas, ¿no? o a las empresas públicas, ha intervenido dando su consentimiento para arbitrar, de alguna manera los tribunales se han pronunciado sobre el principio de buena fe. Yo no puedo como Estado ofrecer arbitraje y después alzar la mano ya cuando se dio el conflicto y decir, pero es que según mi normativa para ir a arbitraje yo necesitaba tales o cuales cuestiones, ¿no es cierto? Sin embargo, a nivel nacional, bajo el concepto que supongo, y ahí tú me vas a corregir, Cintia, debe ser común con Bolivia, de que el derecho es conocido por todos. A nivel nacional, si se requiere algún tipo de autorización, se ha discutido sobre la validez de este consentimiento por parte de la entidad pública o de la empresa pública para llegar a arbitraje. En mi experiencia tuvimos un caso, fue bajo AAA y la ley que se aplicaba era la ley de Nueva York, en donde una entidad pública ecuatoriana, un prestador de servicio, inició un arbitraje con una entidad pública ecuatoriana y en el arbitraje se discutió si efectivamente la persona que dio el consentimiento para arbitrar, que era por decirle el director de compras de esa, tenía la capacidad de vincular a la entidad pública. Y en ese caso concreto, utilizando ley de Nueva York y en referencia a la ley ecuatoriana, el árbitro, un árbitro norteamericano, para no caer en el americano, América es solo Norteamérica, decidió que no estaba perfeccionado el consentimiento, porque no había sido el representante de la entidad pública. Sin embargo, ha habido otros casos, y es la mayoría de los casos, en donde se ve más bien el hecho de la apariencia, quien actúa con apariencia de ser quien dice ser, de tener las facultades que dice tener en arbitraje internacional, estamos hablando de que las tiene. Okay. Perfecto, muchas gracias. Tal vez tienes algún comentario sobre eso, alguna experiencia. No, muy de acuerdo con los comentarios de Blanca. No nada más tienes que parecerlo, tienes que serlo y parecerlo. Y al final del día, yo creo que también vale recalcar que son dos tipos de conflictos totalmente diferentes, y lo recalco. O sea, una cosa es entrar en un arbitraje de inversión bajo derecho internacional público, que es ley de estados, en donde realmente la cancha se nivela porque por mucho tiempo, al final del día, la posición del Estado era una posición de poderes exorbitantes. Y era el inversionista el que tenía esta percepción de que ir a invertir en un país iba a estar en una situación de desbalance de una forma u otra natural, porque al entrar a hacer una inversión, al final del día era el Estado el que manejaba pues, lo que eran actos soberanos o podía ejercer acciones o actos de Estado que pudieran vulnerar esos derechos de inversión, lo cual hace que el inversionista se sienta en la duda al final de si va a invertir o no en un país. Porque si va a invertir en un país es porque se siente que la cancha va a estar nivelada y que va a ser una inversión que requiere analizar costes financieros, retornos, matrices de riesgo, y sobre esa base decide si va a invertir o no. Y esas inversiones son a largo plazo, porque generalmente son inversiones de muy costosas, de unas inversiones enormes como pueden ser minería, hidrocarburos, energía,
Y ese tipo de inversión y esa decisión conlleva que, al existir tratados bilaterales que lo que vienen a garantizar no es que el Estado tenga ya derechos que por histórico siempre ha tenido, de hecho los ha ejercido en demasía, sino en que la cancha se nivele al punto de que sea el inversionista que tenga la tranquilidad de que va a invertir en un país en el que las condiciones van a ser un trato justo, equitativo, no va a haber expropiaciones de forma arbitraria, y es por eso que cuando nace por la parte de los tratados, en verdad parte del derecho internacional público, que es muy diferente a entrar en una disputa, ya sea por un contrato comercial, en el que la entidad, y ahora vamos a eso me imagino, en el que entidades autónomas o semiautónomas están entrando pero en su condición cuasi privada, como un acto comercial, están actuando no como Estado, no como un acto de Estado, sino que están entrando con su calidad de comercial en un contrato bajo condiciones contractuales con un consentimiento específico en torno a una cláusula compromisoria insertada en ese contrato específico. Es importante que lo primero que decimos en esto es cambiar totalmente la perspectiva del arbitraje de inversión bajo tratado frente a lo que sería un arbitraje contractual comercial. Muchas gracias, Cristina, y sobre todo por subrayar, digamos, esta diferencia clara entre los dos. Bueno, finalmente vamos a terminar, más bien comenzar tal vez esta cuestión sobre quién está vinculado por ese consentimiento, hasta dónde se puede extender, digamos, ese vínculo. Y bueno, te hago la siguiente pregunta, Blanca. En disputas con empresas estatales, la extensión de la cláusula arbitral suele apoyarse en nociones como alter ego, control o implicación en la relación contractual. Entonces, en tu experiencia, ¿crees que existe hoy un estándar suficientemente estructurado o al final es un análisis casuístico? En realidad no existe un estándar estructurado, en realidad es un análisis casuístico y yo creo que tiene absoluta coherencia con la práctica. Es un análisis casuístico porque efectivamente para que tú vincules el consentimiento de un tercero que no ha intervenido o que no ha suscrito el convenio arbitral, tienes que estar claro que de alguna manera se vinculó al negocio, se vinculó a todo lo que se está decidiendo. Entonces, ahí vas a tener muchas normativas que difieren en cómo llega este tercero no signatario. Vamos a hablar del Estado. Y esto es absolutamente claro. Cuando hablamos del Estado que tiene varias instrumentalidades, por decirlo de alguna forma, y estas instrumentalidades pueden ser las empresas públicas actuando de alguna manera como entidades de derecho privado, haciendo contratos, haciendo una serie de cosas, en donde la última decisión o la decisión que hizo que el negocio no prosperara o que no tuviera los resultados que preveían las partes, no la tomó la empresa estatal, la tomó el gobierno central. Y la tomó el gobierno central porque de alguna manera puede influir en las decisiones. Y ahí es cuando tú dices, como sector privado o defensor del sector privado, cómo puedo llegar a esta madre, ¿no es cierto? Porque a nivel de empresas particulares o privadas también podrías llegar a esta madre. Y tienes que llegar a través de este tercero no signatario. ¿Cómo puedes llegar? Por el hecho de la toma de decisiones, por ejemplo, es una posibilidad. Por el hecho del beneficio o del uso directo del negocio, es la otra posibilidad. Por el hecho de la cesión, o qué sé yo, de repente era una empresa pública y fue absorbida por el Estado, o era el Estado y después se transformó en empresa pública. Entonces, vamos a tener diferentes formas. Hay soluciones legislativas, una solución legislativa muy conocida, seguramente por acá, por la gente boliviana, es la solución que ha tenido el Perú, involucrar a los terceros no signatarios dentro del convenio arbitral en su ley de arbitraje. En el Ecuador lo hemos hecho a través, o se hizo a través del reglamento a la ley de arbitraje, en donde se establece que el organismo público se integra o puede alcanzarle el convenio arbitral si influyó determinantemente en las decisiones que se iban a tomar.
tuvimos un caso en Panamá justamente, en donde también se habló, y aquí se habló de estructuras de empresas o grupos de empresas, en donde existía una empresa, obviamente de nivel estatal, que tomaba decisiones para una empresa de nivel local. Y se habló del tercero involucrado. Este tercero involucrado, de alguna manera, un poco como que te lleva a pensar cómo involucró a una persona que no estuvo involucrada en el negocio concreto. Aquí estás hablando del consentimiento implícito. Para mí es ese consentimiento implícito que te deviene o del beneficio del negocio o de la participación en el negocio. En definitiva, son esas dos cosas. Muchas gracias, Blanca. ¿Tienes tal vez o prefieres que pasemos a la próxima pregunta? Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, Cristina, bueno, vamos a abordar tal vez, hemos abordado en sí la mayor parte del tiempo al Estado como demandado, pero ahora vamos a ver si el Estado puede ser calificado como inversionista. Entonces, mi pregunta sería, ¿la calificación de una empresa estatal como inversionista o como extensión del propio Estado parece depender más que de sus estructuras, que de la naturaleza de las actividades que desarrolla? Entonces, te pregunto, en tu experiencia, ¿este enfoque ha permitido delimitar con claridad el acceso a la jurisdicción o sigue siendo una fuente relevante de incertidumbre? Yo creo que vamos de vuelta a conceptos básicos. El Estado puede, si está actuando, y sí tiene que ver mucho con la naturaleza, ¿okay?, de la actividad, porque una cosa es la finalidad y otra cosa es la naturaleza. Si tú tienes entidades autónomas, semiautónomas, por ejemplo, cuestionar la actuación de un acto legislativo, dígase de la Asamblea Nacional o de un ministerio, el que sea, eso es un acto de Estado. Sin embargo, el que alguna entidad autónoma o semiautónoma ejerza o su naturaleza de su acto es comercial, estaríamos al Estado en su calidad, en tal caso, de entidad privada. Y son dos situaciones totalmente diferentes. De hecho, y viniendo de Panamá, evidentemente, voy a poner el ejemplo de cómo Panamá ha hecho la autoridad del Canal de Panamá al final del día. Lo que pasa es que Panamá tiene, primero que todo, a nivel constitucional, nosotros sí tenemos el arbitraje como una jurisdicción reconocida por nuestra Constitución. Y yo creo que eso en sí es bastante diferenciador. De hecho, hace un rato estuve conversando con el licenciado de Salinas y estuve leyendo los artículos de la Constitución de Bolivia, y la verdad que frente, por ejemplo, a una jurisdicción que tiene dentro de su Constitución la calidad de arbitraje como una esfera jurisdiccional reconocida por la Constitución, eso lleva a unas connotaciones muy diferentes desde la raíz y desde la propia naturaleza de cómo el país ve realmente el inversionista y el Estado, y no lo ve, por ejemplo, en la condición de la autoridad del Canal de Panamá. Eso tiene un rango constitucional en el que se reconoce la autoridad del Canal de Panamá dentro de su rango constitucional, aun teniendo sus fines públicos, pero piensa de forma privada. ¿Tiene fines públicos? Sí, porque tiene que administrar al final del día el Canal de Panamá, es verdad, nada más público que eso, pero su operación desde el punto de vista reglamentario, estructural, legal, es privado, 100% privado. Es decir, para poder, aún siendo interés público que pueda atraer y dar la confianza y seguridad jurídica, aun siendo estatal, tiene que conllevar a que las reglas del juego tienen que estar dentro de una connotación donde ambas partes estén reconociendo su calidad como privados, en el sentido de que están realizando actos comerciales. Es decir, hay una diferencia entre, por ejemplo, si la autoridad del Canal de Panamá decide entrar en temas que tienen que ver con la legislación, temas interoceánicos, eso es su acto, está actuando como dentro de su condición de acto soberano, o si decide actuar en su posición de abrir licitaciones públicas al resto del mundo a que pueda entrar a contratar bajo unas condiciones de seguridad jurídica con las empresas privadas. Entonces, bajo ese esquema, el arbitraje sí se vuelve y el Estado sí se vuelve dentro de una categoría como inversionista, porque tiene que respetar esas condiciones para poder atraer esa inversión. Otro ejemplo que puedo dar, creo que Panamá tiene varios, ETESA, empresa de transmisión eléctrica también.
es una sociedad anónima. Es decir, la propia fórmula de cómo legalmente está estructurada, sin perjuicio de que sea 100% accionista el Estado decidió hacerlo bajo un esquema privado, desde su estructuración. No fue a través de una ley pública, sino fue a través de su propia estructuración, sin perjuicio de que las acciones sean 100% del Estado, las acciones que realiza esa entidad autónoma a la hora de hacer las contrataciones es bajo la esfera comercial. Y bajo ese esquema se tiene que, en tal caso, respetar los contratos que pueda suscribir o los tratados a los que esté, ya como lo hemos dicho, bajo la esfera pública o bajo la esfera comercial privada. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, tal vez ahora un poco cambiando de tema, vamos a la cuestión de las inmunidades. Entonces, bueno, en general afirmamos, sí, afirmamos que el consentimiento al arbitraje implica, no sé si forzosamente, pero una renuncia a la inmunidad de jurisdicción, pero no hacia la inmunidad de ejecución. Pero bueno, se han visto ciertos casos en los que tal vez, o sea, sobre todo en ciertas jurisdicciones donde se ha tenido tal vez una interpretación un poco más amplia. Entonces quería preguntarte si consideras que esto se trata de decisiones aisladas, tal vez, no sé, relacionadas con cierto contexto o ciertas jurisdicciones, o realmente podemos pensar que va a haber una evolución en ese sentido. Bueno, para empezar, yo creo que el problema que hay en la ejecución es que en muchos casos lo tienen que ejecutar los tribunales locales, ¿no? Entonces empecemos por ahí. Puede ser que al inicio de un arbitraje, a ver, estamos en derecho, siempre se va a tratar de argumentar inclusive lo inargumentable. O sea, al principio del arbitraje de repente era un acto soberano, de repente el Estado tiene de todas maneras que defender sus intereses, pero a la hora de que se emite el laudo y se va a ejecutar, tenemos pues varios conflictos, y es que primero, los que van a en tal caso interpretar eso son las Cortes Nacionales, y allí tenemos pues una limitante en la que probablemente se tengan que hacer argumentos, y hay ciertos casos en donde se han hecho argumentos de la naturaleza de, sin perjuicio de que se hizo una cláusula compromisoria, a la hora de la ejecución se entiende que los intereses públicos estaban siendo vulnerados. Siempre va a haber, por eso es que hay que ver más la naturaleza y no la finalidad, porque por ejemplo puede ser que la finalidad sea pública, pero el acto no lo fue. Por ejemplo, y también en cuanto a la inmunidad, por ejemplo, de los bienes embargables, que viene a ir de frente y de lleno a la ejecución. Claro que bienes del Estado pueden ser embargables siempre y cuando estén dentro de la naturaleza comercial. Y claro que la discusión va a ser, bueno, es que qué bienes del Estado están realmente dentro del ámbito comercial y cuáles están dentro de bienes que no pueden ser objeto de ser embargados. Y en esa discusión si ha habido no jurisprudencia, pero han habido casos que evidentemente pues señalan que si, por ejemplo, voy a poner el Banco Nacional, que puede tener fondos tanto de los mismos fondos públicos como de fondos privados, en ese sentido, al tener la combinación de ambos, puede ser que la argumentación sea de que son inembargables. Sin embargo, si estamos tratando de que el Estado, dentro de una sociedad anónima, tiene acciones y dividendos, está actuando desde el punto de vista de un privado, con lo cual pudieran argumentar que ese tipo de bienes sí son embargables. ¿Por qué? Porque vienen realmente de su naturaleza privada. Bueno, Cristina, creo que has un poco abordado también la pregunta, la siguiente pregunta, pero bueno, tal vez un poco retomando lo que decías, quería preguntarte si consideras que tal vez, bueno, en general las Cortes con relación a los bienes comerciales o bienes soberanos, hay una como que, no sé, tendencia, o sea, como que, no sé, no creo uniformización, pero si ciertos criterios se repiten o es como lisible realmente, o puedes encontrarte con respuestas realmente como que… Yo creo que lo que se está marcando, por lo menos pienso que el análisis sigue siendo el termómetro de la naturaleza realmente, bueno, en cuanto a los bienes, de la naturaleza del bien, si sirve realmente el interés público o si realmente es un bien que tiene el Estado de su calidad de inversionista. Entonces yo creo que ese análisis sí se hace across the board. Lo que creo es que la interpretación que se le puede dar en cortes locales puede ser lo extenso que quieras. Okay.
Como que el criterio está ahí, pero después ya tal vez se un poco localiza, o sea, sí, se hace más local tal vez la interpretación. Perfecto, y bueno, tal vez voy a abrir un poco ya el debate a la cuestión de los remedios. Perdona, Blanca, por favor. No, solamente quería comentar una experiencia. Y la experiencia es la ejecución del laudo de Perenco en el caso de Ecuador. En este caso hubo una discusión muy concreta sobre la inmunidad soberana, en el sentido de que se incautaron fondos que iban destinados a la compra de bonos de deuda. Y cuando hablábamos de compras de bonos de deuda, lo que se discutió es efectivamente el Estado está actuando de manera pública o lo está actuando de manera comercial. Y la discusión se centró en que era de manera comercial. Y adicionalmente, muy hábilmente, quienes ejecutaron este laudo arbitral o solicitaron las medidas cautelares, lo hicieron en Luxemburgo, aprovechando ciertas coyunturas que beneficiaban la medida cautelar de retención de esos fondos, a pesar de que eran fondos destinados a deuda pública. La discusión se daba en el fin. La deuda pública o estos bonos de deuda se negocian en el sector privado. El Estado estaba actuando dentro del sector privado. Si esa deuda pública estaba siendo generada, había sido generada para actividades del Estado, no era algo que estaba en discusión, sino el hecho de que estaban circulando libremente y que podía un particular de manera libre acceder a ello. Entonces, si vamos a tener restricciones a esta inmunidad soberana, como lo dijo Cristina, y van al hecho de cómo se está usando. Otra de las cuestiones que se discutía mucho era si estos bienes están manejados a través del Banco Central del Estado, estos dineros están protegidos. Y eso no es totalmente cierto, sino va a depender hacia dónde están dirigidos. Perdón por muchas gracias por el comentario, creo que enriquece más bien la conversación. Y bueno, sí, ahora tal vez pasar a la cuestión de los remedios. La pregunta va para las dos, según su experiencia. Primero, ¿qué tipo de remedio los tribunales arbitran? O sea, ¿qué se puede y qué tipo de remedios en general se solicita y se obtienen? Y después tal vez también ver qué tipo de remedios, o sea, realmente se pueden ejecutar, ¿no? Es como que hay a veces casos en los que tal vez se ordena otro tipo de remedios y finalmente en las cortes pues terminan modificándolo porque no es posible, ¿no? Entonces, no sé qué comentarios tendrían sobre este problema. Yo siempre me voy a lo que conozco y les pido mil disculpas, pero hay ciertos remedios que se solicitan a nivel de arbitraje de inversiones, concretamente, en donde se solicita, por ejemplo, que el Estado deje de perseguir penalmente al director de la empresa, ¿no es cierto? Y de alguna manera los estados dicen, no sé cómo lo voy a hacer. O un caso mucho más concreto, que es el caso de Chevron, Chevron contra Ecuador, en donde el tribunal arbitral le ordenó al Estado ecuatoriano que parara la ejecución de una sentencia nacional porque en la discusión del arbitraje se llegó a la conclusión de que esa sentencia había sido obtenida con fraude. Ahora, el problema que generan en el Estado que recibe esa orden del tribunal es un problema de cómo lo hago. En el caso del Ecuador es cómo lo hago. Tengo una sentencia ejecutoriada que ha pasado con autoridad de cosa juzgada, el tribunal arbitral no me está diciendo que lo anule porque no lo puede hacer y lo que me está diciendo es que impida la ejecución. ¿Cómo impido la ejecución de una sentencia en ese sentido? Y ahí vas a tener una serie de problemas de índole interno, pero también de índole de practicidad. Otro tipo de remedios que se pueden pedir es, por ejemplo, devuélvame la licencia que me quitó. Y ahora ha habido tribunales que dicen, bueno, yo le puedo devolver la licencia que le quitó, pero el daño que puedo provocar a un tercer inversionista de buena fe que accedió a esa licencia de buena fe, siempre estemos hablando de buena fe, accedió a esa licencia de buena fe, va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿No es cierto? Y bajo la lógica de quién va a ejecutar
esa medida o ese remedio que no es pecuniario, por decirlo de alguna forma, vas a tener una serie de contradicciones o interpretaciones que pueden ser a la hora de la verdad no muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los tribunales arbitrales en general? No en particular, hay casos en los cuales han dictado remedios no pecuniarios, es concentrarse más bien en el remedio pecuniario, que no conlleva riesgo de interpretación, que muy probablemente va a poder ser ejecutado de manera limpia y que no te va a generar otros problemas a nivel administrativo en los países. Muchas gracias, Blanca. Cristina. No, iba a estar de acuerdo, que creo que al final del día lo que va a permear más es la respuesta pecuniaria, porque es la que al final del día se puede ejecutar, puede estar en cumplimiento frente a otras órdenes que entrarían dentro de la soberanía del Estado, dentro de su practicidad, dentro de sus posiciones geopolíticas, dentro de la realidad y el contexto de qué se puede o no se puede. Pienso que también los laudos puede ser que, aun haciendo lo que es el dictamen pecuniario, puede ser que dejen entrever incumplimientos dentro de los laudos, pero sin ello implicar órdenes muy específicas hacia los estados sobre hacer o no hacer, porque entrarían dentro de discusiones de practicidad, de geopolítica, de soberanía, de actos de Estado que pudieran ser imprácticos o probablemente muy difíciles de realmente cumplir, pero pienso que sí se dejan entrever por lo menos posiciones de obligaciones que se hayan incumplido, pero tratan de hacerlo más desde el punto de vista pecuniario. Vale, muchas gracias. Y bueno, un poco relacionado, tal vez para garantizar la efectividad del laudo, la cuestión de medidas cautelares, no sé si han tenido tal vez alguna experiencia de medidas cautelares con entidades estatales, ¿funciona o no? Sí, yo creo que las medidas cautelares al Estado parten de la misma naturaleza. Si realmente se puede solicitar una medida cautelar, siempre, por ejemplo, en donde estás ejerciendo esa función privada, es ahí donde probablemente vas a tener mejor el caldo de cultivo para tratar de solicitar una medida cautelar bajo ese contexto. Acciones, por ejemplo, medidas conservatorias de hacer o no hacer, son las más comunes, pero dentro del contexto probablemente privado del Estado, en vez de hacerlo dentro de una esfera pública. Muchas gracias, Blanca. Sí, lo más grave de las medidas cautelares, ya sean dictadas por árbitros de emergencia, ya sean dictadas dentro de tribunales, es el hecho de la calidad que tiene la decisión de medidas cautelares. Vamos a tener que, por ejemplo, a nivel de ICC, tenemos medidas cautelares dictadas con la denominación de orden procesal, o sea, no estamos hablando de laudos. Y cuando no estamos hablando de laudos y adicionalmente el tipo que es la medida cautelar tiene el tipo de ser transitoria, de ser reformable, etcétera, ¿no es cierto? Entonces no es una decisión final y al no ser una decisión final, ¿cómo la ejecutas en un país extranjero? En arbitraje comercial contra el Estado, yo he tenido la oportunidad, y aquí ya no defendiendo al Estado, defendiendo al privado, en el cual se decidió irse a nivel de jurisdicción nacional. No ir a través del arbitraje porque a nivel de jurisdicción nacional ibas a tener un resultado mucho más fuerte, por decirlo de alguna manera, que irse a través del propio arbitraje. Una decisión de ese momento, puede ser que no sea aplicable para todos los casos, pero también dentro de arbitrajes internacionales de inversiones, por ejemplo, aquí en cambio con el otro sombrero, se dicta una medida cautelar en contra del Estado y el Estado dice simplemente no la voy a cumplir. ¿Y cómo le obligas al Estado a cumplirla? Sí. ¿Me explico? Entonces ahí tiene ciertas cosas. Muchas gracias, Blanca. Bueno, no sé si tenemos tiempo para tal vez preguntas del auditorio. ¿No? Sí, por favor.
Muchas gracias a las expositoras y a la moderadora. El panel me ha parecido sumamente interesante. Soy María Teresa Quiñones, de Perú, y me ha parecido sumamente interesante porque además el arbitraje contra el Estado en el Perú es algo de todos los días, porque hay cláusula arbitral en contratación pública, en concesiones de todo tipo y asociaciones público-privadas, incluso en contratos ley y de estabilidad jurídica y tributaria. Entonces, en esa línea, yo justamente quería preguntarles sobre esa visión, porque estaban haciendo la distinción entre arbitraje e inversión y arbitraje comercial, netamente comercial, ¿no? El Estado realizando actividades financieras, pero cuando, por ejemplo, la cláusula arbitral, y yo creo que es un tema interesante, más en el momento en el cual se encuentra Bolivia, porque una de las maneras, y además, de hecho, uno de los elementos que se está promocionando mucho es dejar de lado el arbitraje de inversiones y más bien incorporar cláusulas arbitrales en los contratos que podrían ser de concesión, de asociaciones público-privadas, entre la entidad estatal y el inversionista, ¿no?, que entra. Entonces, en esa línea estamos en un tercer rubro, que es justamente, y ese arbitraje que incluso, por ejemplo, en el Perú ni siquiera hay libertad para convenir arbitralmente, hay obligación de pactar arbitraje en los contratos con el Estado. Entonces, en esa línea estamos en un animal diferente y yo quisiera preguntarles sus impresiones en relación con ese elemento, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían un poco los criterios aplicables o extrapolables del arbitraje comercial? Nosotros lo llamamos arbitraje contractual con el Estado, ¿no? Bueno, eso, me interesaba muchísimo escuchar sus comentarios. Gracias. Yo ahí, o sea, de la que estabas haciendo la exposición, que en mi mente para mí son dos realidades diferentes, porque cuando el Estado entra en un tratado bilateral en donde está inserto la posición de Estado de respetar las inversiones, primero que todo es un mensaje que el Estado está mandando al mundo. Es un statement muy diferente que un país diga que entra en tratados bilaterales o se somete realmente a la protección del inversionista en tratados con diferentes países. ¿Por qué? Porque el acto de Estado y lo que se está diciendo al mundo es algo muy claro, que es muy diferente a que el Estado, no el Estado, sino que se tenga una posición de entrar contractualmente, que es muy diferente al mensaje que se da bajo una estructura real de derecho internacional público, bajo tratado, en donde el Estado está hablando como Estado. Y en ese paraguas entra todo. Diferente es entrar en contratos en donde se tenga que discutir el consentimiento bajo una realidad de obligaciones vis-a-vis de una entidad autónoma o semiautónoma con un inversionista que va a realizar un proyecto en específico. Por ejemplo, digamos que el Estado a través del Ministerio de Salud decide hacer unos hospitales específicos y en ese contrato para llave en mano, para hacer la licitación, construcción, diseño de esos hospitales, deciden hacer bajo ese específico contrato una cláusula compromisoria arbitral con cláusula CCI. No es necesariamente un mensaje desde el punto de vista de derecho internacional público, tratado al mundo sobre su posición respecto de las inversiones que va a recibir el país de ese otro país, porque son relaciones estatales, país con país, Estado con Estado, que es muy diferente para mí bajo una estructura privada, de contratación privada para proyectos específicos, o también como puedo hasta inclusive entrar en la discusión que creo que Bolivia está trabajando en la ley de APPs, ¿entiendo? Por ejemplo, en la ley de APPs, que son asociaciones público-privadas para proyectos específicos, el Estado se compromete a ciertos proyectos por un largo periodo de tiempo, con unas financiaciones, con unas matrices de riesgo, por ejemplo en carreteras 4G, más adelante 5G, y bajo ese esquema, por ejemplo, también se introducen dentro de las leyes APP las condiciones que se van a tener para que sean también objeto de arbitraje, pero siento que es diferente porque, repito, para la parte de tratados es la posición del Estado con otro Estado frente a la protección de sus inversionistas que decidan invertir en su país.
Blanca. A ver, siempre veo la experiencia de Perú y la cantidad de arbitrajes que manejan ustedes gracias a que tienen al Estado como cliente fijo. A veces se lo ve con envidia y otras veces con preocupación. No porque no funcione, sino porque el Estado tiene unas reglas muy diferentes a las que tiene la práctica comercial. Y ese es el desafío. El desafío es enfrentarte al derecho administrativo. El desafío es enfrentarte ante los actos administrativos contractuales o ejercicio de potestades exorbitantes del Estado, que las llamamos como terminación unilateral, imposición de multas. ¿Cómo puedes manejar eso dentro de arbitraje? Y tenemos, por ejemplo, el caso de Colombia, en donde los actos administrativos contractuales no son considerados como una posibilidad de arbitrar. En el Ecuador recientemente eso fue clarificado con el reglamento a la ley de arbitraje y mediación, en donde se habló de que los actos administrativos que devienen de contratos, es decir, una terminación unilateral, una multa, puede ser discutida en arbitraje porque no tiene otra lógica. O sea, el momento que el Estado te dice yo quiero irme a arbitraje por esta contratación pública, no estamos hablando de una contratación a nivel comercial, sino por esta contratación pública, bajo ley de contratación pública, con potestades exorbitantes del Estado, hasta donde puede intervenir un tribunal arbitral. Y eso es un poco también lo que se está trabajando a nivel del ICC en el sentido de cómo manejamos este consentimiento del Estado a arbitrar, ¿no es cierto?, para garantizar al sector privado o a los inversionistas que tengan una protección real y no estén sujetos al subterfugio del Estado, ¿no? Al subterfugio del Estado de yo estoy ejerciendo una potestad pública. Y vamos a ciertas interpretaciones como equilibrio, como cómo enfrentar, por ejemplo, fuerzas mayores, cómo manejar la falta de respuesta del Estado ante los requerimientos del sector privado en la ejecución de un contrato. Es un desafío que creo que Perú lo está manejando ya con mucho tiempo, pero todos los otros estados que de alguna manera nos hemos salido de las inversiones, de los tratados de inversiones, los tenemos que manejar dentro de los contratos estatales. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el arbitraje parte de una paridad y esa paridad debe ser respetada en el arbitraje y en mi concepto, las potestades exorbitantes del Estado, si es que han sido generadas dentro de un contrato, no pueden ser alegadas como no arbitrables, en primer lugar. No sé si con eso se responde tu pregunta. Yo creo que sí estamos hablando de una evolución del arbitraje comercial hacia un arbitraje con estados, en donde tenemos que ver al derecho administrativo, que a ratos no suena muy simpático. Muchas gracias. No sé si hay… sí, por favor. Sí, buenas tardes, mi nombre es Esteban Puyo. Quería simplemente preguntarle sobre la Carta de los Economistas, donde recomiendan a los países en desarrollo su salida del CIADI, que fue tomada por el gobierno colombiano, tan en serio pues que ya tomó la decisión de salirse de este mecanismo, de este tratado. Quería preguntarles pues, qué opinión les merece esta carta, donde básicamente lo que los economistas dicen es que esta vinculación con el CIADI pues impide, digamos, temas ambientales o que fomenta es que saquen los temas ambientales o que no se puedan tomar decisiones más bien de los estados en temas ambientales y de otro tipo. Quería preguntarle su opinión sobre este tema. Bueno, el CIADI es un asunto en el cual Ecuador y Bolivia tenemos un punto de contacto muy fuerte, ¿no es cierto? Los dos prácticamente acto seguido nos salimos del CIADI. No sé qué beneficios hemos tenido, ni tampoco qué perjuicios hemos tenido. Aparentemente los perjuicios son no tener tanta inversión,
eso dicen los expertos. Los beneficios, a decir de otros, ha sido el hecho de que nuestros actos regulatorios ya no son objeto de discusión en arbitraje internacional. Sin embargo, siempre tenemos que tomar en cuenta que el origen del arbitraje de inversiones no es el foro de discusión, que sería el CIADI. El origen del arbitraje de inversiones está en el Tratado Bilateral de Inversiones o en el Acuerdo Multilateral. Si el Tratado de Inversiones contempla la posibilidad de que se discutan cuestiones de derechos humanos, cuestiones de asuntos ambientales, cuestiones de asuntos regulatorios, como potestades del Estado, vamos a tener que dentro del arbitraje se podrá discutir eso como algo del Estado. Ahora, yo siempre, y les pido, siempre recuerdo cuando conversábamos con los colegas colombianos sobre la multiplicidad de arbitrajes internacionales que nos vinieron a partir de un gobierno X y de sus actuaciones, que Colombia nos decía, pero es que ustedes no han hecho buenos tratados, ¿no es cierto? Y resulta que ahora Colombia tiene una N cantidad de arbitrajes también, y también está decidiendo salirse del CIADI. Yo creo que la calentura no está en las sábanas, ¿no es cierto? No es un asunto de si estás en el CIADI o no estás en el CIADI. Es un asunto de si como Estado vas a honrar tus obligaciones internacionales. ¿Vas a honrar tus obligaciones internacionales? ¿Lo vas a hacer? Si lo vas a hacer, sométete a tratados de protección de inversiones, sométete a CIADI. Si no lo vas a hacer en algún momento, tienes un problema. Cristina. Que vas a tener arbitrajes. Bueno, el problema es que vas a tener muchos arbitrajes de inversiones, lo cual es bueno para los abogados. Buenas tardes, perdón. Quisiera, si ustedes me permiten, hacerles una complementación a la pregunta de nuestra colega del Perú. Quien les habla es boliviano y, bueno, Bolivia, aparte de haberse salido del CIADI, ha roto todos los tratados bilaterales y obviamente en este momento, ustedes lo han escuchado a nuestro presidente, estamos en la necesidad de buscar la inversión externa para nuestro país y existen las propuestas claras sobre una nueva ley de inversiones o la contractualización de las inversiones, de los arbitrajes en inversión. Yo quisiera conocer un criterio, pero así una opinión muy concreta respecto a estos dos puntos, entendiendo que el hacer una ley de inversiones requiere de un mediano o largo plazo y las necesidades que tiene nuestro país es a corto y mediano plazo. ¿Algún criterio que nos puedan dar sobre esto, conociendo lo que ya ha explicado nuestro colega Cayo sobre las restricciones constitucionales que además tenemos, que no las goza también Ecuador, ¿no? Bueno, yo estaba discutiendo hace un ratito, conversando más bien con Patti sobre los paralelismos entre Ecuador y Bolivia, y en realidad son bastante fuertes, ¿no es cierto? Denunciamos CIADI, nos salimos de todos los tratados bilaterales de inversiones y ahora tanto Ecuador como Bolivia, entiendo, estamos tratando, bueno, nosotros ya volvimos a CIADI y estamos ya con una interpretación constitucional que está facilitando la resolución de controversias a través de arbitraje internacional. Y la apuesta que hizo Ecuador mientras no teníamos estos tratados ni tampoco era irnos hacia arbitraje en contratos de inversión, ¿ya? El problema que tenemos con contratos de inversión es que no necesariamente son valorados y les gustan a los inversionistas, ¿no es cierto? Entonces ahí también teníamos otra traba. Entonces yo creo que, me acuerdo que mi trabajo de quinto curso en Panamá fue la ley del péndulo. Y la verdad es que estoy pensando que la ley del péndulo es aplicada a nivel político.
Un día una cosa es absolutamente mala, es absolutamente negativa, y otro día es absolutamente positiva. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que tienes que invitar a la inversión extranjera. La inversión extranjera necesita garantías, pero tampoco puedes entregar todo, ¿no es cierto? Entonces tienes que saber qué entregas y cómo lo entregas. Segundo problema que tienen los países ahorita, y específicamente Ecuador y Bolivia, es el hecho de que a nivel internacional los tratados de inversión también son cuestionados. Y son cuestionados en Europa y son cuestionados por Estados Unidos. Hay un presidente por ahí un poco fuerte de Estados Unidos que no le gustan tampoco los tratados de inversión, no le gusta el arbitraje de inversión, no le gustan los organismos multilaterales, no le gustan muchas cosas en las cuales no tenga la última decisión él. Ese es el mundo del derecho, en donde quien ejerce el poder no necesariamente tiene la última decisión. Pero estamos en ese mundo y para Bolivia va a ser muy difícil acceder a tratados de inversión como los que tenía antes. Tendrá que negociarlos mucho tiempo. La solución, contratos de inversión por lo pronto. Bueno, muchas gracias. Nos hubiese gustado seguir con la discusión, pero lamentablemente, bueno, como hay la cena dentro de poco, entonces no vamos a poder, digamos, aceptar la siguiente pregunta, pero bueno, tal vez durante la cena entonces la pueden hacer a los panelistas. Bueno, quiero agradecerles realmente por sus respuestas, sus comentarios y también por la participación del público. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el panel número 2, un panel sumamente importante que pone en evidencia los retos, riesgos y particularidades que surgen cuando el Estado se posiciona como parte dentro del arbitraje. Queremos agradecer a nuestros auspiciadores Platino, Ferrere, Garrón Bozo, Guayar y Bomborries Abogados, a nuestros auspiciadores Oro, Dentons Guevara y Gutiérrez, a nuestros auspiciadores Plata, Alfonso Botega, Ayala Mena Bregó, Bufete Aguirre Quintanilla, Soria, Nishizawa, Mariaca Abogados y Asociados, Parada Abogados y Cervecería Boliviana Nacional. Señoras y señores, con esto damos concluida la jornada académica del día de hoy. Les recordamos que el día de mañana continuaremos con la conferencia de arbitraje internacional a partir de las 9 de la mañana en el Salón Yayaguani, que es en el segundo piso. Por favor, tomar nota. Agradecemos su puntualidad y les deseamos una feliz resto de jornada. Muchas gracias.